Del primer ángel de Apocalipsis 14. Ya hemos estudiado qué tan importante es estudiar este mensaje. En segundo lugar, estudiamos también qué significa temer a Dios, qué significa darle gloria. Y hoy nos toca estudiar la frase: la hora de su juicio ha llegado. Y para poder estudiar este mensaje apocalíptico que se encuentra en el mensaje del primer ángel, necesitamos regresar al Génesis para poder entonces adentrarnos en el mensaje y comprender desde un principio cómo es que el ser humano es necesario que pase por un juicio. En el capítulo 2 de Génesis y el versículo 7, un texto muy conocido por todos, pero que hoy nos servirá de base para comprender nuestro tema: la hora de su juicio ha llegado. Génesis capítulo 2 y el versículo 7 nos dice de la siguiente manera: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuántos de ustedes han tratado de formar un muñeco de polvo? Quizás se nos haría bastante imposible, ¿verdad? El polvo no es tan moldeable, el polvo no es tan pegajoso, el polvo no se puede mantener firme por mucho tiempo, porque si nosotros le colocamos agua, digamos, o algún líquido, justo cuando este polvo se seca, volverá a desintegrarse y hacerse polvo de nuevo. Pero por alguna razón Dios colocó entonces en el libro del Génesis que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Pero claro, ¿verdad? Si solo este texto hubiera aparecido, vuelvo a repetir, nos hubiera costado creer que Dios había creado al ser humano de polvo. Incluso aquí en El Salvador nosotros tenemos un pueblecito que se llama Ilobasco. Ellos fabrican muñequitos, ¿verdad? Ellos fabrican artesanías, fabrican rosas, flores y cualquier otra clase de muñequitos que a ellos se les ocurre allí en la mente. Pero no los hacen de polvo, sino que ellos utilizan algo que siempre está en la tierra, que nosotros le llamamos barro. ¿Por qué no buscamos y encontramos si la Biblia en realidad el ser humano fue hecho de barro? ¿O será que Génesis también puede complementarse para poder decir de que el ser humano fue hecho de barro? Y para ello vamos a ir a Isaías 64 y el versículo 8. Isaías 64, versículo 8, nos aclara en realidad de que el ser humano, si fue hecho de polvo, como dice Génesis, debió haber sido un polvo especial, como el que usamos aquí en El Salvador. Y ahora dice: ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros que somos, dice el texto, barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Así que ya el profeta Isaías quizás aclara, ¿verdad?, de que no es un polvo común como el que nosotros conocemos, que se puede desintegrar y se puede deshacer y quedaría otra vez hecho polvo. No, ahora dice que es un barro. Y cuando Isaías escribe que fuimos hechos de barro, entonces sí nos da un poquito más de vislumbre de poder decir que nosotros sí, ya de parte de Dios, con su poder creador, con sus manos, pudo moldear un poquitito, ¿verdad?, al ser humano de un polvo llamado barro, para poder crear al ser humano que somos nosotros. Así que con eso se despeja entonces la idea. Pero volviendo a Génesis 2:7, dice que además de que Dios formó al hombre del polvo, hubo otro elemento que Dios colocó también. Volvamos a leer el texto. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿y qué más hizo? Sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser, ¿qué cosa? Un ser viviente. Así que el ser humano fue creado de polvo, y el segundo elemento que aquí se menciona es el soplo de vida.
Pero hay un tercer elemento que el hombre necesitaba desarrollar después de que salió de las manos de Dios. Porque no sé si mencionar que hay una contradicción o hay un enigma allí encerrado cuando nosotros podemos decir de que el hombre fue creado perfecto, porque salió de las manos ¿de quién? De Dios. Pero no fue creado completo. Ahora ustedes dirán, pastor, ¿habrá algo que es perfecto y no es completo? Bueno, en el caso de Adán y en el caso de todos nosotros también, podríamos decir que cuando nacemos, a veces nacemos completos, ¿verdad? Perfectos. A veces las damas son curiosas cuando nace una criatura, ¿verdad? Casi siempre las enfermeras lo entregan bien envuelto, ¿verdad? En pañales, y se lo dan allí a su mamá, allí en los hospitales. Pero hay varias personas que se encargan de quitarle todos los pañales para revisarlo, a ver si trae todos los deditos del pie, todos los deditos de la mano, a ver si no trae algún defecto. Bueno, así fue creado Adán, completo, perfecto. Pero había algo todavía que Adán no tenía. Qué interesante, ¿verdad? Había algo que no tenía. Dios ya lo hizo así. Y así hemos sido creados todos. Bueno, pero ya díganos, pastor, ¿qué era lo que le faltaba a Adán? Si en realidad salió de las manos de Dios y fue creado perfecto, pero no completo, porque ¿qué era lo que le hacía falta? A Adán lo que le hacía falta era desarrollar un carácter aquí en la tierra. Así que la diferencia entre Adán y nosotros es que Adán fue creado así ya grande, con su estatura, ¿verdad? Que mantuvo hasta que murió, ¿verdad? Nosotros quizás un poquito diferente, porque a la hora de nacer, nacemos pequeñitos y vamos creciendo y vamos creciendo. Pero al igual que nosotros, a la hora de crecer en estatura, también necesitamos crecer emocionalmente. También necesitamos crecer desarrollando nuestro carácter. Así que en ese aspecto nos parecemos a Adán. Adán, aunque ya fue creado grande con la estatura normal que él siempre tuvo, también tuvo que desarrollar un carácter al igual que nosotros. Tuvo que desarrollar obediencia, tuvo que desarrollar amar a Dios por sobre todas las cosas, tuvo que desarrollar ser de acuerdo a la imagen de Dios. Y para eso él tuvo el lindo privilegio de que Dios descendía del cielo y conversaba con él. A veces los ángeles venían y conversaban con Adán y Eva. A veces quizás Jesucristo venía también personalmente para hablar con Adán, y entonces ellos eran los maestros, los instructores, y ellos recibían orientación, clases de superación, de emociones, todo lo que nosotros aprendemos en la vida mientras vivimos en esta tierra. Claro, hay muchas cosas en nuestra vida de que no las aprendemos, ¿verdad? O sea, no las enseña nadie en la escuela, a veces las aprendemos así, por inercia. La vida nos enseña alguna otra cosa. Pero así vamos desarrollando nuestro carácter, nuestras emociones, vamos desarrollándonos en este mundo. Ahora que ya sabemos entonces cómo el ser humano vino a la vida, contestemos cómo el ser humano se despide de esta tierra. Y para ello vamos a leer Eclesiastés capítulo 12 y el versículo 7. Es totalmente la inversa de lo que leímos en Génesis cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Pero ahora en Eclesiastés 12:7 nos dice la palabra de Dios, capítulo 12, versículo 7. Gracias. El polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Yo creo que con este texto de Eclesiastés sí logramos entender por qué en Génesis se habla de polvo. Y también podemos mencionar otra vez la ilustración que yo les dije. Cuando mojamos el polvo, que llega a ser lodo, nosotros le llamamos lodo, puede ser moldeable por un momento, pero cuando ese lodo se seca, ¿qué pasa? Dijimos, se vuelve a desintegrar y vuelve a ser, ¿qué cosa? Polvo. Y lo mismo sucede con el ser humano, que fuimos creados del polvo. Ahora Eclesiastés dice que el polvo vuelve a la tierra como era.
Qué interesante, ¿verdad? El polvo vuelve a la tierra como era antes, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora, según Eclesiastés, ¿qué cosa es el espíritu? Porque aquí Eclesiastés dice, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Así que podríamos deducir que si en Génesis Dios formó al hombre del polvo y luego ¿qué cosa hizo? Dijimos, sopló en su nariz aliento de vida. Así que ¿qué cosa es el espíritu para el hombre? Es el aliento de vida, la fuente de poder. Dios le dio vida al ser humano. Ahora, qué interesante, cuando le dio vida, allí estaba el hombre con corazón, con pulmones, con cerebro, pero nada estaba en movimiento, ¿verdad? La sangre no circulaba, el corazón no bombeaba. Pero cuando Dios coloca el soplo de vida en el ser humano, entonces sí, todos nuestros miembros, que ahora ya los conocemos porque de vez en cuando estudiamos un poquito de biología, ¿verdad? Sabemos que el corazón bombea sangre, que el cerebro procesa algunos pensamientos, ¿verdad? Buenos o malos en algunas ocasiones, etcétera, etcétera. Que el estómago se encarga de la digestión, etcétera, etcétera. Que los riñones tienen su función, los pulmones por otro lado, etcétera. Así que ahora que ya conocemos, nosotros nos damos cuenta de que Dios fue sabio porque todo lo colocó en su lugar. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿verdad? ¿Alguna parte de nuestros miembros, todas son importantes o habrá alguno que no es importante? A mí me llama la atención porque la ciencia, los médicos, cuando falla una partecita que tenemos aquí por la derecha, ¿se acuerdan cómo se llama? La famosísima apéndice. ¿Qué dicen los médicos cuando a uno le falla el apéndice? Y dicen, no se preocupe, se la sacamos y eso de todo modo no sirve para nada. Eso no tiene ninguna función, se la vamos a quitar el apéndice y entonces usted sigue viviendo normal. Bueno, eso es lo que dicen los médicos, ¿verdad? Y sí, mucha gente le han quitado el apéndice, ¿verdad? Y siguen viviendo aparentemente, ¿qué cosa? Normal. Pero yo siempre me pregunto, si Dios colocó apéndice, es por algo. ¿Estamos de acuerdo? Si Dios colocó 2 riñones, es por algo. Que de vez en cuando falla uno y de repente el ser humano se queda viviendo solo con uno, pues eso es otra cosa. Pero si Dios colocó 2, es porque era importante. ¿Cuántos riñones? 2. Si colocó 2 oídos y solo una boca, también hay sabiduría. Nosotros podemos deducir que hay que oír más y hablar menos. Porque el que mucho habla, mucho se equivoca, ¿verdad? Así que Dios no se equivocó. Con todos los miembros que colocó en el cuerpo del ser humano, de todas maneras, cuando éste muere, dice Eclesiastés, vuelve al polvo. Y hay otro texto que dice, polvo somos y al polvo volveremos. ¿Me entienden entonces lo que estoy diciendo hasta este momento? Ahora, hace un momento también yo mencioné un tercer elemento, que además del cuerpo, del polvo, más el aliento de vida, el soplo, el espíritu, también está el desarrollo de ¿qué cosa dijimos? Del carácter. ¿Cuánto tiempo nos lleva a desarrollar el carácter? Toda la vida mientras pasamos en este mundo. Y allí en el carácter están las emociones, buenas o malas. En el carácter está el tomar sabias decisiones. Porque la verdad es que el carácter se compone de todos los secretos que nosotros podamos tener y desarrollar entonces en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, hay un detalle. El carácter lo está guardando Dios en el cielo. A veces escuchamos una frase que dice, lo único que llevaremos al cielo, ¿será qué cosa? El carácter. Pero ¿sabían ustedes de que no necesariamente vamos a llevar el carácter? El carácter ya está siendo archivado allá en el cielo. Cada uno de nosotros tiene, digamos, un lugar
donde estamos guardando nuestro carácter allá en el cielo. Lo que va a hacer Dios cuando Cristo venga en las nubes de los cielos va a ser devolvernos el carácter, devolvernos a la vida y llevarnos al reino de los cielos. Sí, porque yo les pregunto, ¿dónde está Cristo ahorita? En el cielo, ¿verdad? Pero un poquitito más específico, en el santuario celestial. Ahora, si Cristo está allá en el cielo, ¿quedó algún registro de todo lo que Cristo hizo mientras estuvo en la tierra? ¿Sí o no? ¿Dónde quedó ese registro? En la Biblia, en la santa palabra de nuestro Dios. Amén. De igual forma, nosotros estamos aquí, en el templo adventista del séptimo día. Amén. Pero también allá en el cielo se está archivando un registro de cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que se archiva allí en el reino de los cielos? Bueno, vean lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 34. Todo lo que se archiva en el cielo forma parte de nuestro carácter. Y la pregunta que vamos a contestar es, ¿qué es lo que se archiva allá en el cielo? Leamos Mateo 12, 34, 35, 36 y 37. Dice, aquí Jesús le habla, ¿verdad? Posiblemente a los fariseos de su época, y les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia de la boca, ¿qué pasa? Perdón, de la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca ¿qué cosa? Buenas cosas. Pero el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado, o por tus palabras puedes llegar a ser ¿qué cosa? Condenado. Primer elemento que se archiva en el reino de los cielos de cada ser humano es ¿qué cosa? Nuestras palabras. Pero qué interesante, Dios archiva las palabras buenas y las palabras malas, y de cada una vamos a dar cuenta en el día del juicio, dice el pasaje de la Escritura. ¿No les parece que el consejo sabio, de acuerdo a lo que acabamos de leer, sería que pensemos bien lo que vayamos a hablar y que siempre digamos buenas palabras? Que de nuestros labios salgan buenos consejos, ¿les parece bien? Que de nuestra boca salga un espíritu de motivación para animar a alguien cuando esté desanimado. Sí. Todo eso está siendo archivado en el reino de los cielos. Pero cuando vamos al libro de Eclesiastés encontramos un segundo elemento que está siendo archivado en el reino de los cielos. Y este es un poquito más serio todavía, capítulo 12 de Eclesiastés y el versículo 14. Eclesiastés 12, 14. ¿Qué más queda archivado en el reino de los cielos como parte de nuestro carácter? Dice Eclesiastés 12, 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es decir, que todo lo que nosotros hacemos, bueno o malo, está siendo archivado. Si hay algo que lo hacemos a la vista de cualquier ser humano, está siendo archivado en el cielo. Si hay algo que creemos que nadie se dio cuenta, de todas maneras siempre está quedando archivado. ¿En dónde? En el reino de los cielos. A veces hacemos cosas malas y creemos que nadie nos lo ha visto. Están siendo archivadas ahí en el cielo. Pastor, y un adelantito. ¿Qué podemos hacer con esas cosas malas que hacemos y a veces creemos que nadie nos ha visto? Sencillo, pedir perdón. Ese es el secreto. Porque si hacemos cosas malas
y pedimos perdón a nuestro Dios, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Más enseguida vamos a leer ese texto. Así que ya vimos dos detalles que quedan registrados en el reino de los cielos: nuestras palabras, buenas o malas. ¿Qué más? Cualquiera cosa encubierta que hagamos, buena o mala. Sí, hay personas que hacen cosas encubiertas y son buenas. Yo recuerdo la oportunidad en donde ciertas personas tenían una urgente necesidad, no hallábamos cómo suplirla, era una necesidad económica, y yo me dirigí a donde un caballero de que tenía posibilidades de ayudar económicamente. Yo le dije: mire, hermano, fíjese que esto y esto y esto y esto y esto pasa. Ah, no hay problema, yo le ayudo. ¿Cuánto necesitan? Tanto, yo se lo doy. Pero ¿sabe qué? Hágame un favor, no le ande contando a nadie que yo le di esto. Hay personas así, ¿no es cierto? Que ellos no les gusta de que se ande contando las cosas buenas que se realicen. Por ahí hay un dicho que también dice, ¿verdad? Que no sepa la izquierda lo que hace, o al revés, ¿verdad? Que no sepa la derecha lo que hace la izquierda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que se aplica exactamente a veces algunas cosas buenas que hacemos y que la gente prefiere que queden en el anonimato. Ahora, mis queridos hermanos, cuando Apocalipsis dice que la hora de su juicio ha llegado, justo como vimos el domingo cuando estudiamos la importancia del mensaje de los tres ángeles, y también vimos el diagrama de la gran profecía de los 2300 días, nos dimos cuenta que cuando terminó la gran profecía de los 2300 días, comenzó el juicio investigador en el reino de los cielos. Sí, eso lo explica claramente el libro El conflicto de los siglos, escrito por Helena Gould Harmon de White. Ahora, qué interesante, ¿verdad? El juicio investigador comenzó en 1844 y la Biblia dice claramente que el juicio comenzó por los justos que ya murieron. Por ellos comenzó el juicio investigador en 1844. Es decir, Jesús pasa por el juicio investigador a todos los justos que murieron creyendo en Él. Los impíos y pecadores que ya murieron, estos no pasan en este juicio investigador. Ellos serán juzgados después del milenio. Bueno, o durante el milenio también, en un juicio que se llama el juicio aclaratorio. Después del milenio, entonces vendría el juicio ejecutivo, donde Dios va a dictar sentencia, que ya ahí está bien definido que el que fue limpio seguirá siendo limpio por toda la eternidad, pero el que era sucio se ensució por toda la eternidad. O como dice el Evangelio de Juan, que unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna. Pero ahora, pastor, si usted dice que todo está quedando archivado en el reino de los cielos, ¿en qué está siendo archivado todo lo que hablamos, hacemos, pensamos, decimos, actuamos, para bien o para mal? Bueno, en el cielo hay libros. Es la Biblia la que menciona libros, verás. Y alguien por ahí me estaba preguntando de que cómo serán los libros allá en el cielo. Porque si usted tiene 40, 50, 60 años, ¿cuánto habrá hablado usted en 60 años? Y si todas nuestras palabras están quedando archivadas allá en el cielo, ¿de qué tamaño será el libro suyo? Quizás tendría por tomos, ¿verdad? Una gran enciclopedia. Bueno, la Biblia no lo define exactamente cómo son los libros que hay allá, donde están siendo registradas todas nuestras acciones y palabras. Pero les digo algo, seamos fieles a Dios y a su palabra, y nos vemos ahí en el cielo para ver cómo son los libros. Amén. Sí, porque todos los redimidos en el juicio aclaratorio tendremos el privilegio de ir a ver los libros para poder investigar. Hombre, yo creía que fulanito de tal se iba a salvar, esperaba verlo aquí en el cielo gozando la eternidad y no está. Entonces el ángel nos va a llamar: ven para acá, aquí está el libro del fulanito de tal que quieres tú averiguar. Por eso se va a llamar el juicio aclaratorio. Se va a aclarar todo por qué fulano no se salvó.
Y de igual forma también, ¿verdad? Si tenemos duda de que alguien creíamos que no se iba a salvar y está allá en el cielo, también tendremos el privilegio de poder ver todo clarito por qué alguien alcanzó la salvación por medio de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4 y el versículo 3 es el texto que nos dice exactamente que en el cielo hay libros. Dice el libro de Filipenses capítulo 4 y el versículo 3: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Verdad que está claro que en el cielo hay un libro? ¿Cómo se llama este libro? El libro de la vida. Yo diría que hay varias clases de libros, ¿verdad? Este es uno de ellos. Amén. El libro de la vida. ¿Quieren que su nombre esté escrito en el libro de la vida? Y como dice el canto, ¿verdad?, que cantamos, el 176, y cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Amén. Sí, y ojalá que tú te asegures de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque aunque esté escrito en el libro de la vida, también puede ser borrado del libro de la vida. ¿Sabían ustedes eso? Sí. Alguien se convierte, se entrega, se decide reconsagrar su vida al Señor Jesús, decide vivir para la honra y la gloria, pero de repente falla en la vida cristiana. Su nombre, además de que fue escrito en el libro de la vida, también puede ser, ¿qué cosa dijimos? Borrado del libro de la vida. Y eso hay que cuidarnos en la vida espiritual. Y hay que pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude a permanecer firmes y fieles para que nuestro nombre se mantenga en el libro de la vida. Capítulo 3 de Apocalipsis y el versículo 5 nos da la respuesta que al no portarnos bien, al desobedecer, al volvernos a nuestros malos caminos, al mundo, podemos también permitir que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida. Y aquí dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Y qué pasará con su nombre? No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Así que, mis queridos hermanos, ¿está claro de que nuestro nombre está escrito en un libro de la vida? Claro. Está claro de que debemos de cuidar nuestra experiencia cristiana, aferrarnos de la mano de Cristo Jesús, pedirle al Espíritu Santo y a los ángeles que nos ayuden a mantenernos firmes y fieles en la experiencia cristiana, para no perder que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida. Ahora nosotros podemos decir que ya encontramos dos clases de libros, ¿verdad? Están los libros donde están anotadas todas nuestras acciones, todas nuestras intenciones, buenas o malas, secretas, públicas, todas nuestras palabras. Ese es un libro. Pero hay otro libro donde están escritos los nombres de los que seremos herederos de salvación con la ayuda de Cristo Jesús. ¿Amén? Sí. Ahora, haciendo un recuento, ¿cuántos años vivió Adán? ¿Alguien se acuerda cuántos años vivió Adán? 930 años. ¿Cómo será el libro de Adán? Está registrado todas sus acciones. Si para nosotros creemos de que con los 60 o 70 años que llevamos, ¿verdad? 40, 50, creemos de que ya nuestro libro es bastante grueso, ¿verdad? Y ahora Adán, que vivió 930 años. Pero vuelvo a repetir, no nos interesemos mucho en este asunto de los libros, sino que lo que más nos interesa es la formación de nuestro carácter. Y ahora sí, ejemplifiquemos la experiencia de Adán. 930 años. ¿Era el mismo carácter que tenía cuando salió de las manos de Dios? ¿O ya había sido cambiado y transformado por la obra de Dios a través del Espíritu Santo?
ya había sido transformado, ¿no es cierto? Ya un periodo de 930 años es más que suficiente para conocer la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios y vivir para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y de Adán para acá, entonces los años vinieron bajando en la existencia de todos los seres humanos. Justo a los antediluvianos, aunque después del diluvio algunos vivieron más de 120, pero antes del diluvio, a causa de la degeneración que existía en aquel entonces, Dios marcó que los años de vida para el ser humano iban a ser 120 años. Y claro, vuelvo a repetir, por la misericordia de Dios, algunos vivían más de 120 años, porque Noé llegó a vivir 600 años aquí en la tierra. Y hubieron otros más que vivieron también mucho más de 120. Pero yo me imagino que Dios estaba estipulando en aquel entonces que las personas que se portaran mal, si al caso iban a llegar a 120 años. Y luego cuando nosotros leemos el libro de los Salmos, me parece en el Salmo número 90, versículos 10, 11 y 12, encontramos que los años de nuestra edad son, ¿cuánto dice el salmista? 70 años. Y si en los más robustos es posible que lleguen a 80 años. Pero vamos al punto central de lo que queremos resaltar. No importa que nuestra vida sean 600, 700, 120, 70, 80, o que algunos vivan menos que eso, cualquier tiempo de vida es más que suficiente para conocer a Dios y su voluntad, aceptar a Jesucristo y decidirnos a hacer su voluntad y vivir para la honra y la gloria de su nombre. Que el resto que vivamos en esta tierra, determinemos en nuestra mente, a la hora de desarrollar nuestro carácter, determinemos en nuestra mente vivir para la honra y la gloria de su nombre. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el ideal de todo ser humano. Ahora, hablamos acerca del carácter. ¿Cómo poder explicar que hay un tercer elemento en la vida del ser humano? El polvo, el aliento, el espíritu y el carácter. Bueno, vamos a mencionar un ejemplo. San Lucas capítulo 8, versículos 52, 53 y 54. Aquí está la experiencia de una jovencita que había muerto. San Lucas 8, versículos 52, 53 y 54. Y Cristo, teniendo compasión de esta familia, fue para resucitar a esta jovencita. Pero como ya había muerto cuando Cristo llegó, entonces había mucha gente, algunos habían sido contratados también hasta para llorar, le llamaban plañideras a las lloronas. Les pagaban para que lloraran cuando alguien había muerto. Y entonces Cristo llega y dice el verso 52, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que ¿qué pasaba con la jovencita? Duerme, porque para Dios la muerte es ¿qué cosa? Un sueño simplemente. Sigamos leyendo el versículo que sigue. Y se burlaban de él, de Jesús, sabiendo que la niña en realidad estaba ¿cómo? Muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Y el texto más importante, mis queridos hermanos, es el versículo 55. El versículo 55, porque dice, entonces, ¿qué pasó con la niña? Su espíritu volvió, inmediatamente se levantó, y él, Jesús, mandó que se le diese de comer. ¿Qué fue lo que le devolvió Cristo Jesús a la niña según el texto, mis queridos hermanos? Su espíritu, su aliento de vida. ¿verdad? Y aunque digamos el carácter por cierto momento había sido paralizado en estarse archivando ahí en el cielo, continuó el desarrollo del carácter de esta jovencita, porque ahora Cristo le devolvió la vida, le devolvió el espíritu, le devolvió el aliento.
Ahora, ¿la niña recordaba quién eran sus padres cuando resucitó? Sí. ¿Los conoció? Claro que sí. A todos los conoció exactamente. Así que, mis queridos hermanos, nosotros en realidad vemos que en realidad Dios tiene un plan maravilloso para todos los seres humanos, para usted, para mí. Un ejemplo más, Hechos capítulo 7, versículo 55. Este ejemplo nos lo pone un poquito más claro, es la muerte o el apedreamiento de Esteban. Y con este ejemplo y el que sigue, nos vamos a dar cuenta exactamente que además del soplo de vida, se encuentra el otro elemento importante, que es la formación de nuestro carácter. Dice Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, ¿qué fue lo que vio Esteban? Vio la gloria de Dios, o sea, vio su amor, su misericordia, su perdón, como lo explicamos ayer. Y también vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Verdad? Y ahora sigamos leyendo el versículo que sigue. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Sigamos leyendo. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron una contra él. A ver, ¿dónde está? Versículos 58 y 59. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y el verso 59 es el versículo importante, porque dice que justo cuando lo apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor, recibe ¿qué cosa? Mi espíritu. Aquí hay un detalle, mis queridos hermanos. En la Biblia se usa mucho la palabra espíritu para diferentes cosas, para entender diferentes detalles que nos interesan a nosotros. Aquí esta palabra espíritu que está al final del versículo 59, lo que está encomendando Esteban en las manos de Dios no era el soplo de vida, sino que era ¿qué cosa? Su carácter. Porque el versículo que continúa entonces nos da a entender que después de que Esteban encomendó su espíritu, entonces dejó de ¿qué cosa? De respirar. Puesto de ramillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Notaron que antes Esteban encomendó su espíritu? Pero esa palabra espíritu es ¿qué cosa dijimos? El carácter de Esteban. Y ahora clama a gran voz diciéndole, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, no había muerto, no había dejado de respirar, no había su aliento de vida, no había salido de su cuerpo. Pero habiendo dicho esto, ¿qué pasó? Esta versión dice, durmió. Otras versiones dicen, expiró. La palabra que a veces nosotros conocemos un poquito más cuando la gente muere, fallece, ¿verdad? Dejan de ¿qué cosa? Dejan de respirar, expiran. Otro de los ejemplos clásicos es la experiencia de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. San Lucas capítulo 23, versículo 46. San Lucas 23, 46. Jesús también, en términos de segundos, encomendó en las manos de nuestro Dios, de su Padre Celestial, su carácter, y después dejó de respirar. Porque dice el versículo de Lucas 23, 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo, ¿qué cosa? Mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué pasó? Expiró. Así que expiró quiere decir dejó de respirar. El aliento de vida volvió al cielo. Pero antes de ello, dice el versículo, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Verá que si allí en la palabra espíritu colocamos el carácter, no le cambia el sentido al tema? En tus manos encomiendo mi carácter. ¿Qué fue lo que encomendó Jesús en las manos de Dios? Su carácter. Y qué interesante, podemos decir exactamente que era un carácter puro, santo,
que lo ha mantenido por toda la eternidad, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y ahí es donde Cristo Jesús quiere que nosotros también lleguemos. Así que qué interesante, mis queridos hermanos. Ahora que ya vimos lo que dice la Biblia, veamos también lo que dice el espíritu de la profecía. En el comentario bíblico adventista, en la página 1092 y 1093, escuchen lo que dice la sierva del Señor de lo que es el carácter. Ahora sí, ¿verdad? Más específico o más clarito. Hemos dicho que el carácter se forma por las acciones, las palabras y todo lo que nosotros hacemos, etcétera, etcétera. Pero ahora un poco más claro, directo y específico, dice la sierva del Señor, nuestra identidad personal, eso es lo que forma el carácter. La identidad personal es preservada hasta la resurrección, aunque no las mismas partículas de materia o sustancia material que entraron al sepulcro. Así que el carácter es preservado, ¿en dónde? En el reino de los cielos, y es devuelto para que los hijos de Dios que murieron creyendo en Él resuciten para vida eterna. Así que si Dios nos devolviera cada partícula de polvo, ¿cómo lo podría hacer con Juan Hus? Los que hemos leído El conflicto de los siglos. Juan Hus, ¿qué le pasó a él? Fue quemado en la hoguera, vivo. ¿Y las cenizas dónde las fueron a tirar? Al mar, al océano. ¿Cómo recoger las cenizas de Juan Hus en el mar, en el océano? Pero aquí está claro, ¿verdad? Que nuestra identidad está preservada en el reino de los cielos y será devuelta. Con el poder de nuestro Dios, mis queridos hermanos, Él devolverá un cuerpo incorruptible, dice el apóstol San Pablo. Un cuerpo que era mortal llegará a ser un cuerpo inmortal. Ahorita somos mortales, pero cuando Cristo venga, entonces pasaremos a la inmortalidad para gozar la vida eterna, para la honra y la gloria de su nombre. Y sigue diciendo, en la resurrección, cada ser humano tendrá su propio carácter. Dios a su debido tiempo levantará a los muertos y les devolverá el aliento de vida y mandará a los huesos secos que vivan, la misma forma de cada quien, pero estarán libres de la enfermedad y de todo defecto que podamos tener. Así que si hay alguien por allí, ¿verdad?, de que sufrió alguna fractura en el hueso, en el fémur, y le pusieron, ¿qué cosa le pone ahí? Clavos, platinas y tanta cosa, ¿verdad? A la hora de resucitar, será un cuerpo perfecto, como recién salido de las manos de nuestro Creador. Ahora pensemos en los impíos y pecadores que no resucitarán cuando Cristo venga por segunda vez. Ellos van a resucitar, ¿cuándo dijimos? Después del milenio. Ahora la pregunta es, ¿resucitarán también con el mismo carácter que tenían antes? Es interesante que resucitan con el mismo carácter. Allí mismo en El conflicto de los siglos, si usted lo tiene, y si no, busque este libro, cómprelo, en la página 722. Habla de los impíos después del milenio. Allí hay reyes, hay generales que conquistaron nación, nunca perdieron batallas, guerreros soberbios, ambiciosos, cuya venida hacía temblar reinos. Y ahora escuchen lo que escribe la sierva del Señor. La muerte no los cambió. Allí en el sepulcro no los cambia nada. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estudiado el tema del estado de los muertos. ¿Y los muertos qué es lo que saben? Nada. Su amor, su odio, su envidia, todo feneció. Pero todo quedó archivado. ¿En dónde dijimos? En el cielo. Su amor, su odio, su envidia, todo quedó archivado allá. Y por eso dice, la muerte no los cambió. Al salir de la tumba, escuchen, reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que lo dejaron. Es decir, un impío y un pecador
que haya estado profiriendo o diciendo quizás alguna maldición contra alguien y de repente, ¿verdad?, una lanza, una flecha, una bala o algo le dio muerte y ya no terminó de proferir la frase de maldición contra alguien, lo que quiere decir es que cuando resuciten terminará de decir la frase que había dejado incompleta. Qué interesante, hermanos, cómo es Dios, ¿verdad? Y ellos no tendrán ninguna excusa, ni tendrán ningún derecho de poder reclamar por qué no van a alcanzar la salvación y la vida eterna. Pero qué lindo, hermanos, que la Escritura dice que nosotros podemos ser liberados de toda falta, de todo pecado, de todo error, de toda mancha que tengamos en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Cada día podemos comenzar nuestra vida con una página en blanco. Qué lindo fuera, ¿verdad?, que termináramos cada día con esa página en blanco sin haberla manchado. ¿Sí? Pero si se mancha por algún defecto de carácter, entonces la Biblia dice que podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de su gracia y hallar misericordia en el oportuno socorro. Así que cuando Dios devuelva el carácter, nos lo va a devolver sin pecado. Sí, porque miren qué linda es la justificación por la fe. Cuando usted le pide perdón a Jesús por sus pecados, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y entonces, si usted quiere llegar hasta la presencia de Dios el Padre, dice que habiendo ya sido justificado, Cristo nos presenta delante del Padre como que si nunca hemos pecado. Y es exactamente el proceso que se va a realizar justo cuando los redimidos resucitemos, si es que hemos muerto antes de que Cristo venga en las nubes de los cielos. Sí. Ahora déjenme leerles ya casi para ir concluyendo un pasaje más en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Aquí se junta el asunto de los libros. En este texto están los libros y el libro. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Dice la palabra de Dios: yo vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, hermanos, ¿la hora del juicio ha llegado, sí o no? Por eso es que el mensaje de los tres ángeles debe de ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y cuando mencionamos el título, la hora de su juicio ha llegado, es de mencionar este mensaje así, con palabras de paz, de esperanza y de seguridad de salvación en Cristo Jesús. No mencionar la hora de su juicio ha llegado para que la gente tenga miedo. No agarrar el texto que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios diciendo: todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que la gente tenga miedo. No. Si venimos a Cristo, no tendremos nada de qué temer. Sí, porque todavía dice que Dios el Padre a nadie juzga. Todo el juicio se lo dio a su Hijo. Los testigos serán los ángeles. Así que los ángeles no se van a equivocar, son perfectos también. Obedecen, como decimos nosotros, ¿verdad?, al dedillo, a lo que Dios ha estipulado que ellos deben de hacer. Ellos son los testigos de todo lo que nosotros hacemos. Por eso, hermanos, el mensaje para nosotros en esta oportunidad es que cualquier cosa que tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, pongámonos a cuentas con Dios a cada momento. Antes yo recuerdo, ¿verdad?, que mi padre decía, cuando él predicaba, pongámonos a cuentas con Dios cada día. Pero yo digo, bueno, si espero 24 horas para ponerme a cuentas con Dios y en eso me sale el enemigo, ¿verdad?, con una falta, con un error, y muero sin pedir perdón, entonces corro el riesgo de perderme. Corro el riesgo que todo lo que hice no valió para nada.
Pero qué lindo es ponernos a cuentas con Dios. ¿Cada cuánto tiempo les dije? A cada momento. Sí, porque los muertos grandes y pequeños estarán delante del cielo para poder ser juzgados por todo lo que hayan hecho en el reino de los cielos. Y el versículo 13 de Apocalipsis 20 también dice que el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Así que hace un momento, ¿verdad?, hablamos de Juan Hus. ¿Será devuelto a la vida Juan Hus, que es las cenizas de su cuerpo que fueron echadas al mar? Pues por lo que acabamos de leer, sí, ¿verdad? El mar entregará, ¿qué cosa? A todas las personas que murieron allí, ahogados, ¿verdad? Y el versículo 15 dice clarito: el que no se halló escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Y sí, este versículo, ¿verdad?, da la impresión que podemos infundir miedo en las personas, pero la Biblia nunca pone énfasis en que obedezcamos a Dios por miedo, sino que debemos de obedecer a Dios por amor. Por eso necesitamos resaltar mucho en nuestro estudio de la Biblia el grande y maravilloso sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que lo hizo por amor a nosotros. Abandonó todo y vino a esta tierra para poder rescatarnos, y debemos de aprovechar que lo único que tenemos que hacer es estar a cuentas con Él y con nuestro prójimo. Mis queridos hermanos, vuelvo a repetir, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros de vida? ¿15 años? Yo todavía me atrevería, ¿verdad? 10, 12 años. Ya una persona de 10 o 12 años ya puede hacer diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Y si sabe lo que es malo, ya le podemos decir que se ponga a cuentas con Dios. Ya 15 años, 20 años, 30 años, 40 años. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo ha sido la trayectoria de estas 12, 8, o 9 o 10 horas que han pasado en este día? ¿Usted siente que en realidad está limpio en su mente y en su corazón? ¿Está justificado con la sangre de Cristo Jesús? Si Cristo viniera en este momento, ¿nos levantaría para ir con Él a las mansiones celestiales? Es interesante que mientras el sol sigue brillando sobre justos y pecadores, todavía hay oportunidad para acercarnos hasta el trono de su gracia. Mientras la lluvia sigue cayendo sobre todos los seres humanos del planeta, todavía podemos ponernos a cuentas con nuestro Dios. Yo quiero en esta tarde hacer un llamado a todas las personas que en realidad desean de todo corazón estar justificados por la sangre de Cristo Jesús. Que aunque hayamos escuchado, la hora de su juicio ya llegó, porque comenzó en 1844, yo quiero estar seguro de que Cristo me ha justificado, que Cristo me ha limpiado, pero que si hay algo en estas 4, 5, 6 horas que acaban de pasar en este día, que está pendiente y que yo necesito nuevamente ser justificados, vengamos aquí al frente. Hoy vamos a doblar nuestras rodillas para pedirle a Dios que vivamos una vida cristiana para la honra y la gloria de su nombre, seguros de salvación en Cristo Jesús, seguros de que si ya fuimos justificados, estamos siendo santificados, y que cuando Cristo venga seremos glorificados para vivir por toda la eternidad con Él en las mansiones celestiales. ¿Quién es el primer valiente que quiere venir aquí al frente para poder decirle al Señor: Señor, justifica mi vida, hazlo de nuevo, santifica mi vida, quiero ser glorificado, quiero estar seguro que cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, yo me voy a levantar para vivir contigo por toda la eternidad? Dios le bendiga a este caballero que está aquí con nosotros. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. No hay cosa más linda que tener tiempo y oportunidad para reconsagrar nuestras vidas y decirle a nuestro Dios: aquí estoy, me pongo en tus manos, porque quiero vivir para la honra y la gloria tuya.
gloria. Quiero alcanzar la salvación. Quiero vivir la eternidad con Jesús en la patria celestial. Sí, aquí adelante hay suficiente espacio. Yo espero que nadie se quede, para que doblando nuestras rodillas podamos decirle a nuestro Dios: Señor, gracias, muchas gracias. La puerta de la gracia en el reino de los cielos aún está abierta. Todavía podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de su gracia. Hallaremos misericordia en el oportuno socorro. Qué lindo grupo ha pasado aquí al frente. Y yo estoy seguro que Filipenses en el capítulo 1 y el versículo 5 y 6 se va a cumplir cuando Pablo escribió que aquel que comenzó la obra en nuestros corazones la va a perfeccionar hasta que su Hijo venga en las nubes de los cielos. Dentro de lo posible, los que podamos, vamos a arrodillarnos, vamos a orar. Amante Dios que moras en las alturas de los cielos, un buen grupo de tus hijos ha escuchado el llamamiento para ser justificados una vez más. Ser justificados significa pedir el perdón de nuestros pecados. Ser justificados significa salir de este templo con la frente en alto, confiados de que el acusador de nuestros hermanos, Satanás, no tendrá ningún argumento para poder impedir que alcancemos la salvación en Cristo Jesús. Ser justificado significa hablarle a la gente que la hora del juicio ya llegó y que no es un tema para infundir miedo, sino para colocar confianza en nuestra mente y en nuestro corazón, para poder decirte, Señor, que quiero llegar hasta el trono de tu gracia. Quiero que la sangre de Jesucristo me limpie de todo pecado. Quiero entrar al proceso de la santificación por la fe, que consiste en estudiar la Biblia y que con la ayuda del Espíritu Santo ir perfeccionando nuestro cristianismo para la honra y la gloria de tu nombre. Porque si estos dos procesos se realizan en nuestra vida, queremos ser glorificados cuando vengas en las nubes de los cielos. Por lo tanto, en tus brazos de amor encomiendo a tus hijos aquí presentes que están de rodillas. Justifícanos nuevamente y ayúdanos a seguir siendo santificados hasta que tú vengas en las nubes de los cielos. Guárdanos, acompáñanos, dirígenos y ayúdanos. Muéstranos el camino que debemos de seguir. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos.